El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Analistas exigen inversión y cambios en educación para este 2017. Cobertura educativa debe ser una de las prioridades en el sistema educativo para este año. 6 nuevos centros universitarios tendrá la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Escuelitas, un costo más para el bolsillo de padres de familia. Esto y otras noticias en su programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros compañeros que nos miran a nivel nacional. Es un placer saludarlos nuevamente hoy jueves. Estamos ya a 12 de enero del año 2017. Les saluda Melari Rodríguez, como todas las noches, para informarle lo más importante que está sucediendo en nuestro sistema educativo, en nuestro gremio, lo más importante que le presentamos en su programa Acontecer Colprosuma. De inmediato comenzamos con las informaciones, como ya lo escuchamos en nuestros titulares. Uno de los elementos básicos en la educación para este año debe ser la cobertura, aseguran expertos en investigación científica, y una de las estrategias con las que se puede lograr es con la capacitación docente. La educación sigue siendo una de las principales necesidades en Honduras y la cobertura es una de las que deben enfocarse más en este 2017 en el área preescolar con capacitación docente, según la jefa de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Dora Díaz. La cobertura es una política del Estado que debe enfocarse más en lo que es la formación docente en el área de preescolar, porque para poder tener inclusión social en el nivel de prebásica debe de estar preparado el docente. En Centroamérica, el país que todavía no alcanza el promedio, creo que estaba en el 45 punto y algo, para poder tener cobertura en preescolar, es uno de los países que todavía le falta. Son más de 200,000 niños y niñas que no tuvieron inclusión en el sistema educativo en años anteriores, especialmente en áreas rurales. Según estudios, padres de familia deben incluirse en el proceso de enseñanza. La familia tiene que incluirse en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, y esto está afectando. Si un padre no cree en la educación y la política de Estado no le ayuda, entonces va a haber una exclusión, no una inclusión. La infraestructura es uno de los mayores problemas, ya que en algunas zonas no existen centros educativos y los pocos que hay se encuentran hechos pedazos. Y vea usted, un gran y reconocido analista como lo es el doctor Hugo Noé Pino asegura que este año educación debe reflejar verdaderos cambios y manifiesta su preocupación por el uso de fondos de pensiones magisteriales. Analistas del país esperan que para este año hayan cambios en educación e infraestructura, que se genere la inversión en el sistema para mejorar la calidad educativa, ya que Honduras podría estar retrocediendo en educación. Esperamos que con los cambios que se están dando ahora a comienzo de este año termine ese conflicto, esa política de confrontación con el sector magisterial y se abran espacios de diálogo en donde la capacitación docente juegue un papel muy importante. La calidad de la educación es algo en que Honduras se encuentra sumamente rezagada, aún con relación a países regionales, y que por lo tanto debe de ser mejorada. La falta de inversión en educación, digamos en infraestructura en los últimos años, la falta de mejoramiento de la calidad educativa
porque se ha ido más por la política cuantitativa de días de clase más que en cuanto a calidad de educación. El analista Hugo Noé Pino manifiesta su preocupación ante el uso de fondos de pensión magisterial luego que el INPREMA designara millones de lempiras en la construcción del centro cívico gubernamental, poniendo en riesgo las pensiones de los docentes. El uso de fondos de pensión magisteriales para asociaciones público-privadas en donde se pone en riesgo las pensiones de los maestros son otras cosas que realmente no ayudan a crear un ambiente conducente al diálogo. El INPREMA en estos momentos está siendo manejado desde el punto de vista de la voluntad del gobierno y no de los verdaderos dueños de esos recursos que son los maestros. Y en otra temática, luego de que las escuelas normales quedaran en la historia y ahora se han convertido en centros universitarios, pues 6 de estos centros estarán a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en diferentes departamentos del país. Luego que las escuelas normales de Honduras cerraran, a partir de este año 6 de ellas se convertirán en centros regionales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La formación docente en Honduras tiene 113 años de historia en donde se venía haciendo de forma en las escuelas normales, porque así era como se hacía en México, así era como se hacía en Centroamérica, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Que la universidad decidiera entonces absorber 6 de estos centros. Estos 6 centros son el de Gracias, el de La Esperanza, la de Santa Bárbara, la de Juticalpa, la de Danlí, la de Choluteca. Ahora las normales se llamarán centros universitarios donde se formarán docentes a nivel de licenciatura y contará con 2 carreras fundamentales en nuestra educación. De estos 6 centros, solo 5 de estos centros van a ser centros universitarios. Ese es el nombre, centros universitarios. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a formar docentes a nivel de licenciatura. ¿Qué carreras vamos a dar? Bueno, vamos a dar de inicio 2 que son fundamentales y necesarias. La licenciatura en educación prebásica y la licenciatura en educación básica para primero y segundo ciclo. Nosotros estamos dando formación en estos centros regionales a los docentes. Vamos a aperturarles una maestría en formación docente y a los que no tienen la maestría, les estamos entonces dando un diplomado en formación docente, porque queremos que ahí también haya profesores con las más altas calificaciones. Compañero maestro, compañera maestra, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te hace un llamado para que te afilies a nuestra organización. Somos una organización seria, responsable, solidaria, mutualista, con solidez y estabilidad financiera y patrimonial, lo que nos hace ser la número 1 en nuestro país y estar entre las mejores a nivel latinoamericano. El Fondo de Auxilio Mutuo Leovigildo Pineda Cardona te brinda servicios como préstamos ordinarios, préstamos de emergencia, préstamos a seccionales y beneficios como ser indemnización por muerte, beneficio de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por pensión vitalicia, bono maternal y paternal. Contamos con una serie de proyectos y organismos que te garantizan un crecimiento profesional y gremial mediante procesos de capacitación permanente y actualizada. Para afiliarse y gozar de todo lo anterior, requieres llenar y presentar solicitud de ingreso o ficha de afiliación, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar partida de nacimiento original y fotocopia de la tarjeta de identidad y una fotografía. Ven y afíliate, te esperamos. Mi Colprosuma. Tu Colprosuma, nuestro Colprosuma. Nació libre año del 63, fue creciendo igual que el sol naciente. Continuando con las informaciones, organismos internacionales y defensores de los derechos del niño aseguran que el Estado es el encargado de velar por los derechos de los niños y las niñas, especialmente en este nuevo periodo escolar, y les exigen apostar por una educación de calidad.
Al visualizar la realidad de la niñez en Honduras, nos damos cuenta que no se están cumpliendo 3 derechos fundamentales como la educación, salud y protección. Esto es lo que aseguran organismos internacionales y de derechos humanos infantiles. La situación de la educación tiene que ir mejorando a nivel educativo, a nivel de familia, a nivel de centros escolares, a nivel de centros básicos, etc. Y el gobierno tiene que apostarle a la educación. Apoyando a la familia, apoyando a la comunidad y acompañando a maestros y a maestras para que el inicio de clases sea normal, tengamos una escuela amiga, una escuela activa y una escuela abierta y que facilite todas las condiciones para un año 2017 efectivo para la niñez hondureña. El hondureño conoce en un 92% la Convención de los Derechos del Niño y también el Código de la Niñez, donde se establece toda la normativa que protege a niñas y niños hondureños. Vemos en la actualidad que no se respetan todos los derechos del niño, ya que el gobierno no brinda apoyo a las familias para que manden a sus hijos a las aulas de clases, ya que la educación debe llegar hasta el último rincón de Honduras. La Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez establece con claridad que a los niños que están en mayor vulnerabilidad, que tienen mayor pobreza, le corresponde al Estado asumir el apoyo a las familias. Creo que hay que ir avanzando, mejorando y apostándole a una educación no popular, sino a una educación que sea incluyente, no excluyente. Y la calidad educativa debe de llegar hasta el último rincón de Honduras. Y algo muy importante que debe llamar a la atención a toda nuestra población hondureña es que este gobierno pretende hundir en la ignorancia al pueblo, aseguran defensores de derechos humanos, ya que se están cerrando bibliotecas para darle apertura a bases militares. En Honduras es alarmante cómo el gobierno pretende hundir en la ignorancia al pueblo hondureño, ya que prefiere cerrar bibliotecas para ocuparlos como batallones militares y es algo cuestionado por diversos sectores. Es impresionante ver cómo la sociedad hondureña se queda tan pasiva ante las acciones y determinaciones que está tomando el gobierno central de nuestro país. Si las bibliotecas se van a convertir en centros o minicentros de operación militar, estamos entonces en un país que retrocede en democracia. Y es que esta defensora de derechos humanos asegura que el gobierno nos está militarizando y cerrando espacios de estudio para someternos siglo tras siglo. Eso le indica a usted entonces que la intención no es de educar, de fortalecer, de hacer procesos de educación, de concentración, de conocimiento de la ciencia. En términos inclusive, nosotros deberíamos de demandar que la política en nuestro país se convierta en una ciencia. Cuando se cierran bibliotecas, cuando se impone los militares como la autoridad máxima a respetar, aunque sean los militares que han pasado de tercero, no han llegado ni a tercero de plan básico o tercero del segundo nivel, entonces ahí le está indicando a usted qué es lo que quiere para nuestro país. Quiere a la mayoría de las juventudes ignorantes totalmente, y un pueblo ignorante es el que se somete por siglos y siglos y siglos. Y usted como padre de familia ponga mucha atención a la siguiente nota, porque muchos alumnos reprobados en el periodo escolar anterior que se encuentran en estos momentos en las escuelitas han manifestado a sus docentes que prefieren estar en los centros educativos que en sus hogares, y esto es algo que ha llamado mucho la atención, especialmente a las autoridades del Instituto Mixto Higueras. Continúa el proceso para los alumnos reprobados, conocido como la escuelita, que el año anterior aumentó significativamente la cobertura de matrícula por diversos factores, donde en 2 meses los docentes deben identificar los temas más importantes para fortalecer en las asignaturas donde existe mayor dificultad. El proceso se da con una normalidad donde los docentes y el personal administrativo se compromete a dar lo mejor en estos 2 meses
El objetivo del TPA nace para darle continuidad a todas aquellas personas que de cualquier manera, no solo porque se hayan ido del país, sino que por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, ellos han interrumpido ese año escolar o se hayan reprobado, y esta es la gran oportunidad para que ellos puedan nivelar. Muchos padres de familia se han desinteresado de la educación de sus hijos según las autoridades, ya que los docentes están realizando su labor en las aulas de clases y con este tipo de programas los estudiantes se confían. El docente hace lo que realmente debe de hacer en esos 40 minutos en el aula, pero creemos que está divorciado el padre de familia con el estudiante en cuanto a las actividades que ellos realizan, porque no vemos que haya mejorado, sino que hay que hacer una revisión en esta problemática porque es alarmante el número de reprobados. Ya el estudiante como que dice, mejor quiero reprobarme porque quiero ir a la escuelita, porque yo no quiero estar en mi casa. Entonces hay muchos aspectos que hay que analizarlos. Es feo estar en la escuelita, man. En vez de estar en vacaciones, estoy aquí en la escuelita, me tengo que levantar temprano para venir aquí a la escuelita. Jóvenes que se desvelan no estudiando, no leyendo, sino que se desvelan con el whatsappeando todo hasta las 2 de la mañana, y eso se les dice. El problema es que si en la casa no hay disciplina y ahí no está esa norma, esto se puede agudizar más. Y pasando a otro tema, la Comisión de Auditoría Académica Externa ha catalogado de improcedente el inicio de clases de algunos alumnos en la Universidad Nacional de Agricultura. Como improcedente cataloga el inicio de clases de 500 alumnos en la Universidad Nacional de Agricultura la Comisión de Auditoría Académica Externa, ya que las autoridades actuales no han tomado en cuenta las recomendaciones. El inicio de las clases que estaban programadas o previstas para el 9 de enero, que nosotros fuimos bastante contundentes en que no procedía esa convocatoria por diferentes razones. Aparte del hecho de que la crisis se seguía presente porque los estudiantes no han entregado las instalaciones, también se estaban realizando clases en el Instituto 18 de Noviembre, que es un instituto de segunda enseñanza que no reúne las condiciones para los propósitos de la educación superior. Luego de la creación de una junta interventora exigida por los estudiantes, el rector queda fuera de su cargo, ya que el Consejo de Educación Superior no lo reconocerá como autoridad de dicha universidad. La junta interventora ha sido una de las condiciones de los estudiantes en paro para poder entregar las instalaciones. O sea, pues que el nivel de desconfianza existente no ha permitido realmente encontrar una solución a la crisis. En tanto, no se resuelve la demanda que tiene administrativa respecto al tema de la elección como rector. No podemos sacrificar la educación del país, la educación superior en este caso particularmente, porque hay intereses de otro tipo. Yo creo Y rápidamente, por cuestiones de tiempo, porque en breves minutos habrá interrupción de programación, queremos felicitar de parte de nuestra Junta Central Ejecutiva y seres queridos al profesor Giovanni López, nuestro secretario general. Que Dios lo continúe bendiciendo, regalándole muchos años más de vida. Él estuvo de cumpleaños y aquí en nuestro programa Acontecer Colprosuma lo felicitamos y le enviamos un cordial saludo. Él en estos momentos nos está viendo, así que de parte de toda la Junta Central Ejecutiva y de todos nuestros agremiados, muchas felicidades. Y de inmediato le presentamos nuestra opinión editorial. Con esto concluyo mi espacio informativo. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación y una esperanza para la escuela pública. Al iniciar este año con nuestro editorial anterior, no era la intención enviar un mensaje de pesimismo, sino simplemente generar una reflexión sobre las necesidades que tiene la sociedad y específicamente la escuela pública. El 2016 y los años anteriores han significado una preocupación permanente para el magisterio
el pueblo y específicamente para el Colprosuma. Todos estos años hemos estado tratando de cambiar el esquema tradicional de pensamiento del magisterio, creando un nuevo discurso pedagógico, potenciando una posición sobre lo que es la nueva escuela pública, tratando de llamar la atención de la sociedad para que identifiquen las enormes falencias, las terribles necesidades que sufre la escuela, donde asisten los hijos de las familias pobres, los hijos de las familias de clase media baja y que juntos representan el 85% de los niños y niñas que asisten a la escuela de manera general. Señalamos la poca cobertura, la indiferencia de las autoridades de educación en llevar a esos miles de niños que deambulan por las calles a las aulas de clase para que reciban el pan del saber y de esa forma evitar que la delincuencia siga creciendo en el país. Contrario a esto, lo que se hizo fue frenar y cerrar escuelas y colegios diurnos y nocturnos, negar la matrícula gratis, la merienda escolar y el bono de transporte. Todos sabemos que en las familias pobres no tienen dinero ni para comer, peor para vestir, para comprar medicinas y desde luego no tienen dinero suficiente para mandar sus hijos a la escuela a recibir educación. De manera repugnante y ofensiva, las autoridades anteriores de la Secretaría de Educación presentaron un proyecto al Congreso Nacional de la República para reducir el presupuesto de la escuela pública, conociendo la enorme gravedad con que está funcionando el 85% de las escuelas y colegios a nivel nacional destruidos total o parcialmente. Todos estos elementos ligeramente mencionados conllevan a que en Honduras y los gobiernos electos democráticamente sean gobiernos poco civilizados, tal y como lo define la UNESCO y la UNICEF, que un país que no invierte en la niñez no es un país civilizado. No existió con las autoridades anteriores un diálogo con los padres de familia, con los jóvenes, con los niños, con la sociedad en general y mucho menos con los docentes de Honduras. Esto explica el origen de por qué la escuela pública está en crisis. Aun y cuando los maestros están trabajando los 200 días de manera puntual, la mediocridad de los estudiantes es ahora mayor, la deserción es más alta y el ausentismo eventual es más acentuado. Sumado a esto, no se ha hecho nada para reducir el analfabetismo y eliminar las escuelas unidocentes, en donde en la periferia de la capital existen maestros que le dan clases a los 6 grados y sin referirnos a las escuelas que están en las aldeas y en las montañas de Honduras, en las cuales los niños y niñas no conocen las bibliotecas ni las computadoras. Esa ha sido nuestra denuncia permanente y agradecemos a la mayoría de los medios de comunicación que nos acompañan en esta gesta para que nuestra niñez tenga un mejor futuro. Pero también condenamos a algunos periodistas que cuando los docentes hacen alguna denuncia correcta, corren a desprestigiar a los docentes y a los dirigentes magisteriales, claro, mandados por sus amos. Estas gargantas asalariadas, como dice Salvador Narrala, no diferencian cuándo se quiere hacer algo bueno y cuándo se quiere hacer algo malo, sino que simplemente publican lo que el patrón les paga por hacer. El presidente de la República, quien es el que pone y quita a sus ministros, podría considerar algunos elementos que debería manejar un próximo ministro de Educación, ya sea esta mujer u hombre. Primero, es necesario entender que la educación es el pilar fundamental para que exista crecimiento y desarrollo en nuestro país y por lo tanto se necesita un ministro que tenga un aprecio total por la niñez y la juventud, que tenga capacidad de diálogo con los padres de familia, con los niños, jóvenes, docentes y sociedad en general, para poder resolver los enormes problemas que enfrenta la educación, que conozca a profundidad las enormes necesidades del sistema que no permiten que exista calidad de la educación y que desarrolle una agenda permanente de capacitación y evaluación con los docentes. A partir de esto, lo demás viene por añadidura. Los padres de familia apoyando, los docentes apoyando y la sociedad también apoyando. Todos juntos, sin discriminaciones y respeto a nuestras leyes, podemos sacar adelante la escuela pública. Esta es una gran oportunidad y esperanza para dignificar la escuela pública. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Un saludo al pueblo hondureño en este día que es un día histórico por muchas razones. Entre esas muchas razones yo quiero destacar hoy la madurez del sector obrero hondureño, representado en el liderazgo que hoy tenemos aquí presente y otros que no están presentes, pero que han sido piezas claves en este acuerdo. En el liderazgo del sector empresarial, también tenemos que destacar la participación de los equipos técnicos a nivel de ambos sectores, pero también del sector gobierno. Y en ese sentido, también decirle al equipo de la Secretaría de Trabajo, de Coordinación de Gobierno y todos los que hemos estado participando en esto, este es un mensaje muy especial a los hondureños. Hace tiempo atrás era difícil concebir que los hondureños, porque tuviéramos posiciones distintas, pensamientos distintos, nos pudiéramos poner de acuerdo. Este es un acuerdo en función de algo más grande que cada uno de los gremios aquí representados, que es Honduras. Y eso como hondureño, como ciudadano, como padre de familia, como servidor público, yo lo aplaudo y lo agradezco. Sabemos de que Honduras no está como en la mejor bonanza, así que por lo tanto creemos y pensamos de que lo que negociamos para este ajuste, si bien es cierto, no nos va a resolver la vida, pero de una u otra forma va a paliar un poquito esos salarios que están un tanto bajos. Así que de parte del sector laboral nos sentimos muy contentos pues, de haber llegado a esta negociación. El país ha venido creciendo económicamente los últimos años, pero no es un crecimiento que nos debe de satisfacer como una solución de lo que nos puede llevar a estadios de mayor prosperidad. Ese crecimiento tiene que ser sostenido y esta decisión es importante para eso, pero tiene que ser un crecimiento que lleve también de la mano a aquellos sectores que no les ajusta su salario para tener un nivel de vida digno. Y a eso obedece también. Pero el salario no solamente es el de hoy, es el de mañana, es el de pasado, es el de los próximos años. Y esa base se ha planteado el día de hoy aquí. Quiero también decir que parte de este acuerdo es el impulso agresivo, en el sentido positivo, de la promoción de la vivienda para los sectores trabajadores, sean trabajadores del sector público o privado. Además de lo que ya tenemos avanzado con Convivienda, también aquí se ha acordado un mecanismo que estoy seguro que va a permitirnos dar un salto para que aquel hondureño que nunca creyó que podía tener su casa y en este momento porque está endeudado, la pueda tener. No vamos a resolverlo de la noche a la mañana, pero es un proceso que ya inicia hoy. Yo quisiera recalcar esta tarde el proceso de diálogo que hemos tenido entre los tres sectores, el sector gobierno, el obrero y el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo
que si bien no puede no cumplir las expectativas de ambos lados, creemos que es el mejor acuerdo que en estos momentos pudimos lograr. Un acuerdo sobre todo una protección muy importante para la microempresa, para las empresas que tienen de 1 a 50 empleados, recalcar la protección que se le da en estos momentos al sector de agricultura, en el sentido de que todas las niveles de empleados tendrán este aumento para tratar de hacer lo que es más importante para nosotros en este momento, para los 3 sectores en Honduras, que es generar empleo. Por otro lado, también el tema de la canasta básica a través de Banasupro, como un mecanismo que es parte esencial de este acuerdo, que nos permita que Banasupro, con la presencia que tiene hoy en una enorme cantidad de lugares que antes no estaba, y con más productos y de mejor calidad, le pueda servir al trabajador ahí al salir de su trabajo, y que la empresa se ha comprometido a que bajo el mecanismo de deducción por planilla puede tener esa facilidad para el trabajador. Yo le digo a los empresarios hondureños, hoy es el momento de invertir en su país. Es la mejor demostración de creer en Honduras, de creer que aquí sus capitales se van a multiplicar, pero que nos van a generar crecimiento social y económico para los trabajadores. Que podemos seguir afinando otros temas como simplificación de procesos para mover más la oportunidad de inversión y que nos genere más empleo, más circulante en manos de la gente en Honduras. Claro que sí. Ese tiene que ser un trabajo de todos los días y estamos dispuestos a hacerlo como ha sido parte de este acuerdo. Entonces, al gran empresario, al mediano, al pequeño, hoy Honduras no es la misma de hace unos cuantos años atrás. Los pasos que hemos dado para promover la inversión ya están dados de parte del gobierno. Ahora yo tengo que cobrar en nombre de los hondureños el compromiso que asumieron conmigo y con mi gobierno los empresarios de Honduras. Y en ese sentido también reiterar, si hay otros temas que tengamos que ir resolviendo, estamos dispuestos a hacerlo. Porque el negocio de este gobierno es servir de facilitador para la inversión y que exista más empleo. De eso se trata. Y obviamente que en esta nueva etapa de entendimiento entre los diferentes sectores hondureños, me parece que es una etapa en la que se manifiesta la hermandad entre los hondureños al margen de la posición económica o forma de pensar. Y eso ahora nos permite ser ejemplo para otros países de la región, inclusive del continente. Y eso yo se los aplaudo a todos ustedes. Así es de que, amigos y amigas, enhorabuena, esta decisión la aplaudimos y también esperamos que el Congreso pronto saque la ley de inspectoría laboral, porque de muy poco sirve llegar a acuerdos si no miramos que se plasman en la realidad como corresponde en manos de los trabajadores hondureños. Y cada vez más miro en un empresariado mucho más comprometido y con un sentimiento social muy importante, y eso también dice mucho de la nueva actitud de los hondureños en general. Como decía mi abuela, hablando se entiende la gente, y eso es lo que hemos hecho hoy aquí. Y es un entendimiento por el bienestar de Honduras. Así es de que felicitaciones a todos, y a partir de este mes ya de enero corre el aumento al salario mínimo concertado aquí entre trabajadores, entre empresarios, con el sector gobierno. Muchas gracias. Felicitaciones. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados y afiliadas a nivel nacional. Este es nuestro segmento Análisis y Debate del Colprosuma. Hoy tenemos la grata presencia del licenciado Jaime Flores, coordinador del Observatorio de Casa Alianza para los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes de Honduras. Y mirábamos en el cierre de nuestro noticiero el editorial que hablaba sobre la radiografía que debe tener
el nuevo ministro o ministra de Educación. Y es que, como decimos, ¿verdad? Dándole prioridad a nuestra niñez ante tantos problemas sociales en los cuales ellos se encuentran inmersos. ¿Qué cualidades a su manera debe poseer o tener el nuevo secretario de Educación y que en base a ese perfil, a esas cualidades, pueda enfrentar los grandes retos de nuestro sistema educativo, licenciado Flores? Buenas noches, profesor. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Es un gusto estar acá. Bueno, con relación al nuevo ministro de Educación, en primer lugar debe ser un hombre o una mujer que conozca la problemática educativa. Ahorita lo que se puede reflejar del sistema educativo se puede reflejar en una sola palabra: su situación es dramática. Solo el año pasado se quedaron sin cobertura educativa 1 millón de niños que no tuvieron acceso a la escuela primaria. De los estudiantes que salen de 6º grado a secundaria, solo un 30% tienen acceso. Y cuando estos jóvenes que salen de secundaria no tienen acceso a la educación. Hay unas estadísticas dadas por el propio Ministerio de Educación que de 75,000 graduandos este año, solo 14,000 van a tener acceso a una educación secundaria. Estamos hablando solo de la cobertura educativa. Pero también datos del Ministerio de Educación reflejan que se necesita $1,000 millones para restaurar la infraestructura del sistema educativo. Solo 2 grandes áreas. Si a eso sumamos el estado en que se encuentran las escuelas, el estado en que se encuentran todas las escuelas y colegios, en las colonias, en las aldeas, en un ambiente altamente conflictivo. Entonces, el nuevo ministro debe ser, en primer lugar, una persona que conozca a fondo todo lo que es la educación, el sistema educativo en el país. Otro requisito fundamental que debe tener un ministro es que quiera al magisterio, que quiera a los alumnos y no que se convierta en un esbirro en contra del magisterio, en contra de los maestros y en contra de los estudiantes. Vimos casos dramáticos, casos dolorosos cuando se justificaba el asesinato de estudiantes, principalmente después de unas protestas estudiantiles. Entonces, 2 características principales. Una, que conozca el sistema educativo a fondo. Segundo, que quiera el estudiantado, que quiera hacer los cambios necesarios. Otro requisito fundamental que debe tener el nuevo ministro, nueva ministra, es que pelee por su presupuesto. Mire, recordemos, actualmente tenemos un gobierno que no le interesa la educación, que está más orientado en fortalecer la policía militar ambulante, que está más interesado en fortalecer la militarización de la sociedad que en fortalecer las escuelas, los hospitales, la salud pública. Entonces, este nuevo ministro debe pelear por ese presupuesto, que no se le esté rebajando el presupuesto todos los años a la educación, que no se les esté bajando el salario a los docentes, que no se les esté cercenando sus conquistas laborales históricas. Entonces, estas son algunas de las características que debe tener este nuevo funcionario, que debe estar al servicio del sistema educativo y no en contra del sistema educativo. Concepto, como decimos, dramática la situación de nuestro sistema educativo y nos enumera ese perfil, esas cualidades que debe tener el nuevo secretario o secretaria de Educación. Y es que ya estamos, como decimos, en los albores del inicio del año escolar. Usted hablaba de la inversión que se debe hacer principalmente en lo que es infraestructura de los centros educativos. Y hablaba de un ministro o una ministra que pelee por ese presupuesto de educación y que lo lleve al campo de la realidad, que lo invierta. Y es que, como decimos, hay preocupación tanto de padres de familia, alumnos y docentes, porque estamos iniciando el año escolar y enfrentándonos a la misma problemática de siempre. Claro, lo hacemos con toda la responsabilidad de nuestra labor docente, estamos preparados, pero aquí es donde viene la carestía de útiles escolares, donde los padres tienen que comprar los uniformes, el calzado para que sus niños vayan, como dicen, bien presentables a la escuela, como todo padre de familia lo anhela y lo añora. También la reparación de estos centros educativos y la preparación de las aulas de clase. Entonces, se inicia el año escolar y todavía lo vamos a iniciar con esta situación, podemos decir, dramática, como la apunta usted, sobre infraestructura de centros educativos. ¿Qué podemos opinar a este respecto sobre el inicio del año escolar y las mismas condiciones precarias de siempre? Sí, son condiciones precarias históricas y que
en estos últimos años se han ido profundizando. ¿Qué sucede? De nada sirve tener a un niño, a un joven, a una niña en un aula de clases cuando esta aula de clases está cayendo, cuando al lado o en el mismo centro escolar revientan las aguas negras, explotan las tuberías de aguas negras. Esto no es una metáfora, esto sucedió en Santa Rosa de Copán, que en un instituto la tubería de las aguas negras explotó adentro de las aulas de clases. De nada sirve que vaya un niño a las 8 horas de clase si este niño no ha comido en su casa, si no tiene una merienda escolar. Entonces, estos son problemas que se deben de resolver en el primer término, en los primeros meses de administración de un nuevo funcionario, de un nuevo ministro, de una nueva ministra, se deben resolver estos problemas. ¿Para qué? Para que el estudiantado no esté en el aula solo por estar, sino que reciba una educación de calidad y de calidez. ¿De qué sirve que vaya un niño o una niña a un aula de clase si no tiene materiales, si no ha recibido sus alimentos, si va enfermo, si no hay agua, si no hay sanitarios? Este niño, en vez de ir a tener un ambiente amigable, contrario, tiene un ambiente agresivo, que no le permite recibir con tranquilidad, con serenidad sus clases, con sus conocimientos. Recuérdese que para poder que el cuerpo, para poder que la mente absorba esos conocimientos, debe tener en primer lugar tranquilidad, debe tener paz, debe tener un ambiente de relajación. Pero ¿qué le sucede a un joven que está recibiendo clases, por ejemplo, en la Flor del Campo, y con el miedo que cuando salga lo secuestren y lo asesinen, como ha pasado en el colegio Saúl Jiménez, ¿verdad? Que los jóvenes cuando salen de este colegio son secuestrados y asesinados? Entonces, todas estas cuestiones, toda esta situación se debe resolver. Pero ¿quién es el que la debe resolver? En primer lugar, el ministro, el Estado, porque es el garante de la educación. Mire, uno de los principales derechos que debe tener toda la ciudadanía es la educación. La única forma de tener una movilidad social, de tener un cambio de vida, es a través de la educación. De lo contrario, en este país que se nos niegan todos los derechos, si se nos niega el derecho de la educación, vamos a seguir reproduciendo el círculo de la pobreza, vamos a seguir reproduciendo el círculo de la ignorancia. Se nos cierran todas las expectativas posibles. Mire qué cosa más grave en los últimos años. En los últimos años se han dedicado todos los funcionarios del Estado a cerrar las carreras técnicas, las carreras que por lo menos le daban una movilidad social a la población de escasos recursos, como eran los maestros. Usted lo puede recordar, profesor, que anteriormente en los pueblos, en las comunidades, la señora que hacía tortillas tenía la capacidad de mandar a su hijo a estudiar a una escuela normal. Y decía, cuando mi hijo salga de la escuela normal y consiga trabajo en una escuela, ya nuestra situación va a cambiar. Y este joven, o esta señorita, este joven, que daba clases en una escuela, arrastraba a sus hijos, a sus hermanos, para que ellos pudieran estudiar. Ahora estas oportunidades no. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Que ahora estos jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar se convierten en verdaderos esclavos, en verdaderos peones de las maquilas, en donde tienen que someterse a extensas y extenuantes jornadas laborales. Entonces nos ha cerrado una posibilidad más al pueblo hondureño, se nos ha cercenado una oportunidad más, principalmente a la población de escasos recursos. Un derecho universal, el derecho a la educación, y que está establecido en las leyes hondureñas, principalmente, como decimos, en la máxima, que es la Constitución de la República. Sí, y sin embargo se siguen violentando esos derechos de la niñez. Como representante del observatorio, como coordinador del observatorio de Casa Alianza, ¿qué investigaciones, qué resultados han encontrado sobre la violentación a los derechos de la niñez, especialmente dentro del sistema educativo? Un sistema excluyente y, como usted lo anotaba anteriormente, que ha dejado por fuera a miles de niños en cuanto a cobertura del sistema educativo. ¿Qué resultados o qué derechos se le violentan día a día a los niños dentro del sistema educativo y que son producto de las investigaciones de Casa Alianza? Mire, dentro del trabajo de Casa Alianza, nosotros y todos los informes mensuales recalcamos que uno de los principales derechos que se le violan a la niñez en los centros educativos es el de tener una educación de calidad y calidez. De nada sirve que el niño vaya 8 horas a la escuela, 6 horas a la escuela, si no va a recibir una educación que cumpla con todos los estándares internacionales. En primer lugar, que ese joven tenga todos los materiales necesarios. Que ese joven o esa joven
cuente con todos los recursos pedagógicos, que cuente dentro de los centros escolares con ambientes totalmente agradables, ambientes sanos. Todas estas cuestiones, en principio, eso es lo que más se le viola, pero lo que más se viola todos los años es la negación de dar ese derecho a la mayor parte de la población hondureña y principalmente a la de escasos recursos económicos que se encuentran en las poblaciones rurales. Otro hecho dramático en el país, que por estrategias de sobrevivencia, la mayor parte en el área rural principalmente, la gente retira y saca a sus niños de las escuelas para llevarlos a esos cultivos temporales, como es el cultivo del café, como es la corta de caña. Es una cuestión que está afectando la educación. Otro fenómeno terrible que nos está afectando y que es una violación propiamente a los derechos de la niñez es todos esos niños que tienen que dejar las escuelas, niños y niñas que tienen que dejar las escuelas huyendo de la violencia en sus comunidades y que algunos de ellos tienen que agarrar la ruta migratoria para poder salvar su vida. Y lo más grave es que cuando estos niños son deportados al territorio nacional nuevamente se enfrentan en condiciones peores de las que se fueron. En primer lugar, no son aceptados en las escuelas, tienen que llenar un requisito. Posteriormente son estigmatizados, no solo en las escuelas, sino que en sus comunidades, por todo lo que ellos vivieron en la ruta migratoria. Entonces se encuentran que han dejado su comunidad por la violencia, le encuentran igual o peor, pero además de eso ya se le suman las estigmatizaciones y que no hay ambientes de recepción y ambientes que no sean hostiles en los centros educativos. Siempre nuestra responsabilidad, nuestra exigencia contra los gobiernos será defender, como decimos, el sistema público nacional, el acceso al mismo por parte de todos los jóvenes, nuestros niños. En la nueva agenda del próximo ministro, debe ser prioritario ese amor a los niños, como usted lo anotaba. Debe ser prioritario una educación de calidad que prepare a estos jóvenes, a estos niños, frente a los retos que la vida le va a presentar a un futuro. Debe ser prioridad del nuevo ministro o la nueva ministra. Mire, sí, el nuevo ministro, la nueva ministra tiene grandes retos. Uno de esos es básico. Tratar de que la educación cubra a toda la niñez y a toda la juventud del país, independientemente de si se encuentra en la ciudad, independientemente de si se encuentra en el campo. No importa, pero debería de cubrir, la cobertura educativa debería cubrir al 100% de la niñez y de la juventud del país. Ese es un requisito básico. Segundo requisito, que debería de ser indispensable, recuperar la infraestructura educativa. Otro requisito básico y por lo que debe luchar una nueva ministra, un nuevo ministro es por recuperar esos espacios saludables que deben de haber en las comunidades y esos entornos en donde están los centros educativos. Es dramático ver cómo alrededor de las escuelas se ha posesionado el crimen organizado para la venta de drogas, para hacer todo este tipo de actividades ajenas al proceso, ajenas fuera de la ley. Entonces, estas son unas acciones. Otra de las acciones prioritarias que debe de tener un nuevo ministro es recuperar el presupuesto de la Secretaría de Educación. Sin recursos no se puede hacer absolutamente nada. Pero otra cualidad debe de privilegiar el nuevo ministro, la nueva ministra, debe privilegiar el diálogo, debe privilegiar las relaciones, la resolución de conflictos por la vía pacífica y no por la vía de la represión, no por la vía del hostigamiento, no por la vía de los despidos, no por la fuerza. Debe ser una persona componedora y otra de las cuestiones vitales que debe tener, tratar de rescatar y de darle todos esos derechos que le fueron cercenados a los maestros y maestras del país. Pudimos ver que en estos años del ministro que salió, lo único que se dedicó fue a destruir todas aquellas conquistas sociales por las cuales los maestros habían venido luchando y que han pagado algún precio en sangre, dolor, cárcel, que es una realidad del sistema educativo nacional. Y cuando apuntaba del diálogo, estamos dispuestos a llevar a cabo un diálogo con todos los sectores involucrados en el sistema educativo, pero un diálogo que priorice
el interés común, el interés general, que es una educación de calidad, deponiendo cualquier interés individual o de grupo. Nosotros lo hemos pedido al gobierno actual, lo vamos a seguir demandando porque sabemos que la solución a toda la problemática educativa pasa por un diálogo resolutivo, un diálogo que al final el más beneficiado o el único beneficiado sea nuestra niñez, nuestros estudiantes a través de una educación de calidad. Viendo también que se han violentado derechos de nosotros los docentes, con unos salarios, podemos decir, lamentables, pírrigos, que no satisfacen las necesidades básicas de nosotros los docentes, 7 años sin el mismo, la desindexación que sufrimos del salario mínimo y que estaba... La exclusión del estatuto del docente. La exclusión del estatuto del docente en cuanto a las cláusulas salariales. Y sin embargo, siempre hemos cumplido como un compromiso que siempre lo hemos dicho, tenemos con el pueblo hondureño. Se siguen violentando los derechos salariales a los docentes, ahorita hubo un aumento, no sé cómo le podemos definir, que inclusive no fue al sueldo base para evitar el pago de los colaterales, un acuerdo ejecutivo. Pero nosotros, como decimos, seguimos con el compromiso de brindar educación con mucha responsabilidad y mucha calidad a nuestra niñez. Sobre esta violentación a los derechos salariales de nosotros los docentes, como representante de Casa Alianza, ¿qué mensaje le podemos dar a todos nuestros miles de afiliados, no solo del Colprosuma, sino a los maestros en general? Mire, los maestros son un pilar fundamental para el desarrollo del país y por ende deben ser tratados como lo que son, como verdaderos profesionales que están tratando de formar nuevas generaciones para realizar un cambio del país. Por ende, a los maestros se les debe respetar sus conquistas laborales, sus conquistas salariales. Y el Estado y el nuevo ministro lo que debe en primer término es reivindicar esos derechos que les han sido cercenados durante este largo tiempo. Los maestros no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. No, es inaudito que un general gane más que un ministro. Es inaudito que un soldado gane más que un maestro. Eso solo en sociedades distorsionadas, totalmente distorsionadas y enfermas se puede ver con funcionarios que para ellos no les preocupa, esto solo lo pueden hacer funcionarios que no les importa la educación, al contrario, funcionarios que solo les importa la militarización de la sociedad, que tiene una finalidad, que es perpetuarse en el poder. Bien, entonces esperamos que quien asuma la Secretaría de Educación, como decimos, traiga todo este perfil, la agenda prioritaria, educación de calidad, y como decimos, siempre viéndole ese amor, ese cariño, ese aprecio a nuestra niñez hondureña. Su mensaje final ya para cerrar nuestro segmento. No, los maestros, el mensaje final para los maestros es que sigan en la lucha, que sigan dedicándole el tiempo a la niñez y a la juventud, porque sin ustedes el cambio en el país no se va a dar. Ustedes son pieza fundamental para que Honduras tenga un nuevo amanecer. Bien, entonces así damos por finalizado nuestro segmento de análisis y debates de hoy jueves. Esperamos el próximo jueves estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Flores, muchas gracias por invitarme. Feliz noche. Gracias. Y una feliz noche para todos nuestros televidentes, especialmente nuestros afiliados al Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.